a esta altura, ¿no? Buenas tardes. Qué bueno que haya un grupo así, vamos a tener que acomodarnos así, no va a aceptar y quedarnos así de bien nomás, se podría, algunos, pero pocos, acá adelante. O si están bien. Pero yo, mi nombre es Milton Flores, soy médico psiquiatra, soy un ser humano que, como muchos, a los 14 años se encontró con la cannabis y me di cuenta del efecto de modificar la percepción que tenía, un ajuste funcional que fue evidente. Y bueno, yo estudié medicina, psiquiatría, tratando de comprender el servicio y buscando respuestas y teniendo como una permanente insatisfacción del tipo de respuesta, del tipo de rol que formado, digamos, como médico, uno podía ejercer. Seguimos estudiando, buscando, explorando. Y me toca, después de la beca de psiquiatría, hacerme cargo del estudio, precisamente de temas de droga en jóvenes. Y empiezo a encontrarme con que la base del problema de la adicción y del uso inconducente de las drogas, el alcohol, ese uso inadecuado que hace daño, está la falta de conciencia de dimensiones del propio ser humano. El ser humano no es consciente suficientemente de su propia existencia, ignora potencialidades trascendentes de su potencial biológico y tiene que recurrir a mecanismos para evadirse de la realidad porque no es capaz de ofrecerse herramientas para soportar el contacto en esas condiciones. Realizamos un congreso en el año 89, donde se convocaron todos los actores en ese periodo, 89, estábamos lo que estábamos. Y habían habido equipos de investigación desarrollando su estudio en distintas comunas de Santiago, tenían el nombre de Centro Adolescente, eran equipos de psicólogos, profesionales, psiquiatras, profesores, científicos sociales, que estaban estudiando en la trinchera el fenómeno, porque había preocupación y la cosa se venía brava. Nos juntamos con los carabineros, con el OS7, con el Hogar de Cristo, con la Iglesia Luterana, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia. O sea, todos los actores en ese minuto, bajo la instrucción que había en ese minuto, que era la jerarquía de la autoridad que obligaba a todos los que estaban invitados a ir a las actividades, se generaron un estudio muy interesante y lo que se concluyó es que claramente el tema de las drogas tenía que ver precisamente con la presencia de un modelo, de una influencia colectiva sobre los seres humanos que atentaba contra la conciencia más profunda de la propia vida del ser humano. Había modelos que incitaban hacia lo superficial, hacia lo banal, la televisión, todo era una invitación a la ignorancia. Entonces fuimos buscando nosotros, bueno, cómo resolvemos este problema. Y nos fuimos encontrando con que existen un montón de herramientas que permiten intervenir la percepción del sujeto. La persona puede tener un contacto con la realidad u otro contacto con la realidad. Uno puede incluir más o menos información en la conciencia en un minuto. Y eso se puede hacer con ejercicio, con deporte. A veces uno lo hace de manera inconsciente cuando hace deporte o cuando va de vacaciones. De repente, como que entran otro tipo de cosas en la conciencia a las que habitualmente uno está acostumbrado a recibir, que son prácticamente puros pensamientos y preocupaciones, pero en contacto con la realidad misma uno lo siente en el cuerpo. En este minuto, si ustedes tratan de sentirse sus glúteos, es como que hay un despertar obligado para poder integrar esa información en la conciencia, ¿no? Entonces nosotros fuimos buscando herramientas que pudieran ayudarnos a recuperar esta conciencia de la vida. Y en el camino está la Santa María o la cannabis, una medicina que efectivamente ofrece la oportunidad de religar, de reconexión, que es lo que la gente en forma intuitiva está usando en Chile. Muchos jóvenes, mucha gente en Chile, son 1,5 millones de usuarios, eso es lo que se estima, cifras reales, o sea, un porcentaje importante de gente que usa la cannabis para atender un tipo de necesidad humana que después nosotros fuimos encontrando que obliga en la Constitución chilena. Nosotros fuimos encontrando con que el primer artículo de la Constitución dice en el inciso 4 que el Estado tiene obligaciones para ofrecer condiciones para la mejor realización posible
de la dimensión espiritual y material de la existencia del ser humano. O sea, el ciudadano a quien tiene que servir el Estado es un ser que tiene espiritualidad y que tiene materialidad. Allí aparece. O sea, que si un Estado, y ahí el nombre si un Estado no tiene responsabilidades asumidas frente a esa doble dimensión de la condición humana, no puede ser un Estado del derecho, porque está en la esencia, en el principio, renunciando a ejercer una tarea que es la que la ley le obliga. Y la ley le obliga no porque se le antojó a los que hicieron esta Constitución, sino que es una exigencia que la comunidad internacional está haciendo después de la Segunda Guerra Mundial del 48, a través de todos los tratados de derechos humanos especiales, partiendo por la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, donde salía en el video al final explicitado que el espíritu es la máxima potencia del ser humano. O sea, que eso allí es donde recibe la dignidad. O sea, la identidad nuestra misma, propia, nuestra condición, está en el plano espiritual. O sea, es una exigencia jurídica. La ley internacional está estableciendo que si hay alguna dimensión de la existencia donde está lo más digno de nosotros, es lo espiritual. No es que lo estemos inventando nosotros, no es que nos lo andemos aquí espiritualizando, evangelizando. Claro, como funcionarios de salud, nos toca recibir las consecuencias de la desatención de esa dimensión de la vida del ser humano. La patología psiquiátrica, todo tiene que ver con que hay ignorancia para administrar la actividad del espíritu en la vida. La gente tiene depresión, tiene crisis de pánico, es porque la vida les queda grande, no alcanzan a soportar tanta vida en la conciencia porque no tienen actualizada la dimensión espiritual que replantea un cauce más funcional para que la vida pueda circular a través nuestro, sin tumbarnos como lo suele hacer, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotros empezamos a trabajar para poder producir respuestas que capacitaran. Primero lo hicimos desde la clínica, después lo hicimos desde la capacitación, después nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo desde la trinchera del ejercicio de los derechos como ciudadanos. Teniendo nuestras propias plantas, nosotros como equipo profesional, para poder capacitarnos nosotros y poder llevar la potencia, la transformación perceptual hacia afuera, hacia la gente de la que éramos responsables, nos dimos la libertad para poder usar nosotros cannabis. Llegó el momento en que nosotros tuvimos que dar cuenta de tener esas plantas y hemos estado ejerciendo nuestros derechos a través del tribunal en un proceso que nos ha permitido ir revelando las distintas inconsistencias del mecanismo. O sea, nosotros con todo el poder de la información, de la revelación, hemos ido siendo menoscabados, intentando humillarnos, o sea, tratando de convencernos que no estábamos en lo correcto, cuando estábamos dirimiendo que para cultivar lo espiritual que está votado por el Estado, nosotros decidíamos usar la cannabis para esos propósitos y que nos sentíamos haciendo uso de nuestros derechos, de una responsabilidad frente a la vida nuestra, y eso fue lo fuimos poniendo en los tribunales. Al principio los tribunales no sabían de qué estábamos hablando. O sea, vida espiritual, presencia espiritual. Pasó que ni los abogados sabían que existía esta exigencia esencial de la Constitución. No sabían que existía, de que la ley se decía que uno era espiritual. Como que parece que en la escuela de Derecho nunca ni siquiera se inquietaron por ver qué significaba eso que estaba puesto ahí. Y en este minuto nosotros estamos saliendo de todo el periplo por los tribunales, por justicia, concluyendo que efectivamente nunca existió ninguna posibilidad de nosotros plantear una materia de esta naturaleza. O sea, no existe habilitación en las personas que ejercen la justicia para poder detectar este plano de existencia que las personas que fuman cannabis habitualmente paladean en algún grado, ¿sí? Esta conciencia que se experimenta cuando se usa cannabis, que los que la usan reconocen
a veces no con mucha comprensión, la presencia como de un plano de realidad de otra categoría, de otra jerarquía. Son momentos de espiritualización, donde se incluye un plano de realidad en la conciencia, que muchas veces uno no se da cuenta que eso es lo que está haciendo, pero que le entrega un beneficio, una respuesta. O sea, ¿cómo no hace una respuesta cuando un ser humano en su conciencia recupera una dimensión de lo que es su condición esencial para sí mismo, ¿no? O sea, evidentemente que se produce una respuesta, una cura, es una cosa terapéutica. ¿Sí? Pero es también reconectarse con el plano más sagrado de la existencia, o sea, también es como un sacramento en ese minuto. Más allá que el uso sea recreativo, terapéutico, para trabajo espiritual, siempre lo que ocurre es que la cannabis produce una modificación de la percepción, expande la conciencia. Y por eso que es justamente una herramienta para controlar el tráfico, para recuperar para las personas que quieran hacer el trabajo una conciencia más expandida. Es una herramienta para intervenir un problema que tiene que ver justamente con la falta de conciencia de la propia existencia. Una sustancia que en este contexto se convierte en una herramienta, en una medicina. En este minuto, la estrategia resulta ser no andar convenciendo a nadie, sino que empezar a ejercer los ciudadanos una conciencia de la perspectiva ecléctica de un plano de realidad de la propia vida actualizada. Que las personas que usan cannabis saquen pecho y empiecen a tomar conciencia de su planta de pie cuando caminen, a tener momentos de más conciencia, a saborear la comida cuando coman, a escucharse la voz cuando hablen, porque nosotros no podemos seguir esperando que alguien nos vaya a dar el permiso para ejercer un derecho. El derecho a tener espiritualidad y a usar elementos para la espiritualidad, nosotros como la cannabis, por ejemplo, pasa porque nosotros hoy día empecemos a ejercer una influencia, o sea, cada uno de nosotros, no podemos seguir esperando que cambien las políticas, porque la ley debería obligar ya. O sea, si hay una política que cambiar, tendría que ser cuál va a ser la condición humana que vamos a concebir para poder atender al ciudadano en Chile. O sea, esa sería la primera política que habría que tener, aclararla. Y en ese contexto mirar las políticas de drogas, las políticas de habitación, las políticas, o sea, recrear lo que es la condición humana y por lo tanto replantearse lo que es la necesidad humana. Ahí, en el camino seguramente nos vamos a dar cuenta que la cantidad de materia que necesitamos para el viaje integrado nunca ha sido tanta, ¿no?, como la que algunos pretenden. Es menos. Entonces en este minuto nosotros estamos desde la cannabis, a través de la cannabis, planteando a través de una acción viva de los demás ciudadanos que sea posible, sin ningún apuro, porque esto es pasito a pasito, ¿no? Pero cada conquista, cada espíritu que quiere asumir su condición y salir y empezar a vivir de otra manera, va a ir sumando de a poco. Y de esa manera nosotros vamos a forzar algo, a forzar un cambio. Es difícil pedirle a personas que no tienen el contacto, no han tenido la suerte de fumar o a través de otro mecanismo tener conciencia de lo que se vive, de la experiencia que se vive cuando uno consume Santa María o Braña o cannabis. La matriz jurídica, en esencia, es correcta, pero no hay personas para actualizar la matriz jurídica. No hay personas habilitadas para comportarse como la ley dice que hay que comportarse. En este caso parece algo insólito, pero efectivamente la ley dice que somos espirituales y nosotros no somos capaces de comportarnos a la altura de lo que la ley plantea. Tendría que haber una ley que castigue al que no se considere espiritual, porque sería cometiendo un delito. O sea, en este minuto, el Estado de Derecho hoy día, el que opera, la inercia que opera, a pesar de lo que el Estado plantea, a pesar de la letra, es un Estado de Derecho que considera al ser humano sin alma. El alma del ser humano no existe en el Estado de Derecho actual. Ese no es un Estado de Derecho que pueda estar al servicio de la salud y de la vida del ser humano. Es el planteamiento que nosotros estamos levantando y movilizando. Tratar de movilizar, y eso es lo importante, que tengamos claro de que cualquier transformación pasa porque cada ciudadano dé un paso al frente. Pacíficamente, pero para ir a ocupar sus derechos. Si no, está invadiendo el territorio de nadie. Y eso es posible, y los que fuman cannabis tienen
esa responsabilidad de manera muy particular y especial, porque están haciendo uso, ¿cierto?, de una planta de poder que trae consigo siempre responsabilidades. También se puede usar para perderse en la realidad, para hacer moléculas y evadirse y adelantarse. Ciertamente que también se puede usar, pero teniendo la posibilidad que tiene, la oportunidad que ofrece, la invitación es aprender a usar, aprender a valorar, aprender a estudiar, a querer comprender, para que podamos finalmente transformar y generar el cambio evolutivo que todos necesitamos en este minuto en el país y en el planeta completo. En este minuto la cosa es planetaria, uno puede decir, no, como tanto, pero la cosa está haciendo, porque está haciendo en todos lados del mundo. Eso.